Hola a todas y todos. Bueno, continuamos ya con la materia. Vamos a la anteúltima clase y como les decía, vamos a profundizar en este ciclo de políticas públicas, dedicándole más tiempo a la etapa, como siempre decimos, analítica, conceptual, de la implementación. Pero, como siempre decimos, y en la medida que la idea de ciclo de políticas públicas es una construcción del análisis y no algo que existe realmente ahí afuera, bueno, retomemos desde lo que sería la fase anterior, que tiene que ver con la formulación y toma de decisión en torno a un asunto socialmente problematizado, ¿no? Es decir, una vez que el gobierno reconoce la existencia de un problema y decide actuar, bueno, llega el momento de establecer las metas, de generar y detectar las posibles alternativas, valorarlas, compararlas y en definitiva seleccionar eh, alguna opción o combinación de ellos. Sabemos que ese momento de la toma de decisión, de la formulación de una política pública, es una tarea exclusiva, pero ¿en qué sentido? No es que solamente el gobierno o el Estado toma esa decisión aislado en una torre de cristal, sino que es el único que tiene la autoridad formal como para que una vez que se toma esa política sea colectivamente vinculante. Ahora, vimos a lo largo de toda la materia que justamente eh, la manifestación del poder estatal está totalmente vinculado a la interacción con otros actores eh, políticos y sociales dentro y fuera del Estado. Y cuando vimos Oxlack y O'Donnell fue más que claro cuando entendimos las políticas públicas como un proceso de interacción social. Esto lo vamos a pasar rápido porque lo vimos en la clase anterior y como siempre lo profundizamos en las prácticas. Y habíamos dicho que el gran debate en torno a los procesos de toma de decisión tenía que ver sobre el enfoque racional, o sea, el racionalismo o la teoría de la elección racional, y el otro gran enfoque era el incrementalismo. Sobre el racionalismo habíamos dicho que era un método, una prescripción que intentaba sustituir la intuición y la experiencia del decisor por un conjunto de técnicas y métodos precisos que ayuden a encontrar no una decisión cualquiera, sino la mejor decisión para resolver los problemas. Era decir, maximizar los resultados en relación con los costos. ¿Qué postulados estaban detrás de esto? Que el decisor es puro intelecto, es una persona infinitamente inteligente, conoce o puede conocer todas las alternativas posibles, las preferencias propias y ajenas son explícitas y estables, hay un criterio objetivo accesible y compartido por todos, es decir, el problema está ahí afuera, no es una construcción social, como dijimos varias veces, y la información es completa, fiable y se encuentra disponible. Es decir, es un mundo inexistente, como venimos diciendo a lo largo de toda la materia. Esto lo vimos en la clase anterior, ¿no? Bajo esta teoría, bajo este enfoque, se establecen y priorizan todos los objetivos, se identifican todas las opciones posibles, se calculan y valoran las consecuencias de cada una de estas opciones, se comparan y en función de eso se elige la opción que maximice los objetivos priorizados. Ahora, como también vimos en la clase anterior, por eso voy rápido, pero para contextualizar hacia dónde queremos llegar, esta misma visión, este mismo enfoque fue incluso modificado, fue ablandado, si se quiere, por el propio Herbert Simon, al entender que en la realidad lo que puede primar y o debería primar es la racionalidad limitada.
Es decir, que todo lo anterior es imposible, pero no obstante lo que se puede hacer es que prime la intuición o expertise del decisor, es decir, sobre la base de experiencias previas, que la memoria del decisor y del analista permite identificar situaciones que guíen acerca de los pasos a seguir. Entiende que, si bien uno puede tener conocimiento de todas las dimensiones del problema, ni tener acceso a toda la información, los agentes prestan mayor atención a algunos paquetes de información y en base a eso actúan y buscan las soluciones más satisfactorias, no las mejores, por lo menos las satisfactorias para enfrentar esos problemas. Y obviamente no se analizan todas las alternativas posibles, sino que las que tienen más a la mano, las que tienen más que ver con su memoria, con su expertise, y de ellas elige la más aceptable. ¿Por qué se debería o actúa así según este autor? Bueno, porque la información es escasa y cuesta tiempo y dinero. Es muy difícil conocer el inventario exhaustivo de todas las alternativas. Los criterios de decisión son escasos y controvertidos. Y siempre hay una tensión psicológica en torno a qué podemos procesar del mundo que nos rodea. Es decir, son las críticas o el análisis que habíamos visto en Lindblom sobre entender la importancia o cuál debería ser el rol del analista en el proceso de toma de decisiones, colaborando con esa decisión y no tratando de oponer la racionalidad técnica al proceso eminentemente político que está atravesando esta etapa del ciclo de políticas públicas. Y como dijimos, es justamente Lindblom uno de los principales exponentes de la idea del incrementalismo. Ya habíamos dicho, montándonos también en Simon, el racionalismo puro es imposible por estas limitaciones psicológicas, nadie es lo suficientemente inteligente, normativos, porque los valores existentes en una sociedad en torno a los cuales hay que ponerse de acuerdo o entrar en conflicto, no se pueden definir de una vez y para siempre. Es imposible ponerse de acuerdo. Recuerden cuando lo vimos con Lindblom. Después dijimos que hay limitantes organizativas, aun cuando el individuo pueda resolver sus limitaciones psicológicas y normativas, forma parte de una organización o de un conjunto de organizaciones o de un sistema en el cual otros tienen sus propias limitaciones psicológicas y normativas. Después habíamos dicho que los costos son elevadísimos. No se puede implementar el modelo racional por cuestiones de tiempo y recursos. Y por último, la existencia de precedentes. Nunca nada, o casi nunca, las cosas se toman en el vacío absoluto de experiencias y de ejemplos históricos o internacionales. Siempre alguien, cualquier Estado, cualquier gobierno, cuando se enfrenta a una situación, puede bucear en experiencias previas o en experiencias internacionales sobre cómo se intenta abordar esa cuestión. Por eso dijimos que esto es lo que da lugar al método de las comparaciones limitadas sucesivas, la ciencia de salir del paso, o el método de atacar el problema por las ramas de Charles Lindblom, o comúnmente denominado como incrementalismo. Bueno, insisto, un repaso rápido porque esto lo vimos en la clase anterior. Los responsables de la toma de decisiones tienen poco control del entorno de la situación. Se propone fijar la atención no en los grandes objetivos
donde hay muchos desacuerdos, o que para poder tomar la decisión haría falta complejos procesos colectivos, sino fijar la atención en un segundo nivel, el de los valores marginales. Es decir, ¿qué podemos modificar en el margen? De lo que ya viene sucediendo, ¿cómo podemos mejorarlo un poquito? Entonces no vamos a tratar de transformar el problema de raíz, sino que vamos a tratar de solucionarlo en sus ramas. Es decir, en cómo ese problema florece. Entonces, el decisor político no va a tratar de ocuparse de elegir la mejor política pública, ni siquiera la más satisfactoria en términos del método de la racionalidad limitada, sino aquella que ofrezca un incremento del valor marginal, es decir, quién o qué política mejore un poquito más a la política actualmente existente. Bueno, y acá lo que ya vimos, el análisis no es una alternativa, sino que es un elemento integral de este proceso para colaborar en el proceso de persuasión. Es decir, el análisis de políticas públicas tiene que ayudar al decisor público a tomar las mejores decisiones, brindando recursos que permitan justificar los intereses perseguidos. Es la clase de Charles Lindblom, ¿no? Entender que las decisiones políticas son pragmáticas, es decir, se terminan tomando decisiones posibles, no las mejores. Por todo esto que dijimos, si perdemos todo el tiempo, el decisor político no puede pasarse su vida estudiando las causas últimas de un problema político. Y en el texto de Lindblom es bien claro cuando utiliza el ejemplo de Platón. Nosotros no estamos tratando de salir de la cueva, estamos en la cueva y tenemos que tomar decisiones en base a las sombras y no hacia el ser último que proyectan esas sombras. Entonces, nuestras decisiones son limitadas. Estamos obligados a tomar decisiones a partir de esas limitaciones. Y como dijimos antes, cuanto menos nos alejemos de lo conocido, menos riesgos y más viable va a ser políticamente. Es posible obtener mayores apoyos y menos resistencias a esas decisiones que pisan sobre seguro. Bueno, obviamente las críticas ya las vimos. Las críticas pueden ser bien intencionadas o mal intencionadas. Si entendemos que este modelo es prescriptivo, es decir, es un modelo de lo que debe ser, bueno, las críticas malintencionadas dirían que es un modelo prescriptivo conservador. Ahora, si entendemos que esto en realidad es un enfoque descriptivo, donde dice que en realidad los decisores públicos toman las decisiones de esta manera, bueno, la crítica respecto al conservadurismo de este modelo tendría menos valor o menos peso, porque supuestamente este modelo simplemente describe cómo funciona la toma de decisiones, la formulación de políticas públicas en la realidad. Y puede ser un buen plafón justamente para ver en qué hay que mejorarlo. Y ahí hemos visto que una alternativa, una solución, es pensar esta idea de el escaneo mixto, ¿sí? Bueno, utilizar el incrementalismo cuando las políticas que se vienen implementando obtienen resultados y que se podrían mejorar en el margen, que podríamos ver de qué manera de a poco la podemos mejorar, obtener mejores resultados, y tratar de utilizar una estrategia lo más racional posible cuando enfrentamos situaciones que mediante estrategias incrementales no estamos obteniendo buenos resultados.
podemos utilizar la estrategia racional cuando tenemos tiempo y recursos para hacer ese análisis, cuando el problema o la decisión no están muy politizados, cuando el problema es central, importante e hipoteca decisiones futuras, es decir, no lo podemos tomar a la ligera como para continuar haciendo lo que venimos haciendo. El problema es muy complejo y no tenemos cómo abordarlo con experiencias previas, y se desconocen los costos de intervención y necesitamos llevar adelante una política novedosa. Es decir, si lo que venimos haciendo funciona, mejorémoslo a través de un abordaje incremental. Si lo que venimos haciendo no funciona y sigue generando insatisfacciones sociales, pensemos algo nuevo. O si la nueva insatisfacción, el nuevo problema socialmente, o la nueva cuestión socialmente problematizada, no encuentra en experiencias previas o internacionales alternativas de abordaje, bueno, abordémosla desde esta posición. Y a veces lo que va a suceder es que en torno a un mismo problema, quizás tengamos que a lo largo de este ciclo, conceptualmente fragmentado, aplicar diferentes estrategias. Lo charlamos un poco en torno al coronavirus, cómo frente a algo totalmente nuevo no se actuó de cero, sino que se utilizaron alternativas de abordaje que llevaron adelante otros países, se evaluaron esas alternativas existentes, se eligieron las que bajo el análisis de los decisores públicos consideraron que eran las que iban a optimizar, iban a satisfacer mejores los objetivos perseguidos, y se implementaron. Pero luego llegaron situaciones, en el caso argentino, que no había experiencias previas, tanto en el país como en el exterior, para cómo abordarlas. Que fue el ejemplo que lo charlamos también en la clase anterior respecto a los contagios en barrios vulnerables. Y fue ahí donde hubo que quizás utilizar estrategias más de tipo racional para pensar el problema de cero e identificar alternativas de acción nuevas, novedosas. Y se tuvieron que hacer, incluso sin tiempo, bajo el apuro y demás, pero se trató de ser lo más racional posible porque no había experiencias pasadas ni internacionales que nos sirvieran. Ahora, dicho toda esta introducción o repaso más largo de lo que quizás me hubiese gustado, lo interesante de todo esto es que durante mucho tiempo se creyó que todo lo que vimos hasta recién era donde terminaba la política, o mejor dicho, el análisis de políticas públicas o el proceso de formulación de políticas públicas. Es como que decir que después de eso, después de haber elegido la mejor política, ya venía un problema de administración, un problema técnico. Es decir, bueno, ahora las burocracias tenían que encargarse de ejecutar esta política que había sido pensada exhaustivamente para resolver el problema social. La clásica diferenciación que habíamos visto al principio de la materia con Max Weber respecto a burocracia versus política, ¿no? La política, el ámbito de la política decide las políticas públicas y la burocracia venía a implementarlo. Bueno, justamente, particularmente luego de los años 60, a principios de los 70, empezó a ser mucho más evidente que había problemas en torno a las políticas públicas que estaban bien diseñadas, que contaban con recursos y demás, y que sin embargo no se obtenían los resultados esperados. Es decir, había déficit de implementación, que no se entendía por qué esa política pública
que en definitiva eran hipótesis causales, es decir, en definitiva eran un conjunto de relaciones causa-efecto en base a una teoría social, como vimos con Manny Twining, que en la realidad no obtenía los resultados esperados. Es decir, esas variables independientes no obtenían los resultados esperados, es decir, no se obtenían las modificaciones en las variables dependientes que la política pública había previsto. Entonces, a partir de esas evidencias históricas, empieza a tejerse un conjunto, empieza a realizarse cada vez más estudios en torno a qué pasaba luego de tomar la decisión. Es decir, empiezan los enfoques de implementación que se los puede dividir en grandes rasgos en torno a los enfoques descendentes, es decir, los que estudian los problemas de implementación partiendo de arriba hacia abajo, y los enfoques ascendentes, los que tratan de explicar los problemas de implementación partiendo desde abajo, es decir, del lugar inmediato de los que tienen que obtener los resultados esperados de la política. Bueno, en torno a los enfoques descendentes, uno de los pioneros y mejores estudios al respecto es el de Pressman y Wildavsky, que entiende a la política pública como una cadena de mando burocrática que, si no se obtienen los efectos esperados, es por un fallo de transmisión entre la autoridad, es decir, entre los que toman las decisiones y los actores locales inferiores que tienen que ir llevando y tienen que ir implementando esa política. Es decir, que estos autores lo que plantean es que cuanto más larga es la cadena de mando, cuantos más actores estén involucrados en la implementación de esta política pública, más eslabones de ese proceso social puede fallar. Más se corre el riesgo de conseguir efectos alejados de los objetivos esperados y por tanto más alto es el déficit de implementación. En ese encadenamiento de actores, lo que tenemos es el problema de la lucha de actores, de la distorsión de la información, de la inercia burocrática, de que esa interacción, interrelación que tienen que tener estos diferentes actores no se enganche con la inercia y lógica de acción burocrática de los que tienen que colaborar en este proceso. Cada uno de estos actores, cada una de estas organizaciones puede tener sus ritmos propios, lo que hace que este proceso de implementación, este proceso descendente, de eslabones que se tienen que ir encajando para obtener los resultados esperados, se puede ir rompiendo, puede ir, o al revés, directamente que no terminen de encajarse y ergo no se termine de constituir la cadena de acciones que lleven a obtener los resultados esperados. Obviamente, ¿qué proponen los autores? Que una forma de reducir estos problemas es reduciendo el número de puntos de inflexión, es decir, reduciendo en las instancias de este proceso de implementación donde haya que tomar decisiones críticas, es decir, reducir los puntos de veto o los puntos de toma de decisión en esta cadena causal. Y la mejor forma también de obtener esa reducción es a su vez tratar de reducir el número de actores necesarios que participen en la implementación del proceso. Es decir, tratar de pensar la alternativa que involucra la menor cantidad de actores y de participantes posibles. Y luego tratar de no desviarse de lo más importante, tratar de involucrar al número
preciso de actores realmente necesarios para obtener los resultados esperados. Es decir, no involucrar a actores periféricos. Que si involucramos a actores periféricos, lo único que hacemos es generar más complejidad a este proceso. Y obviamente tener estrategias específicas para esos actores que, aún siendo relevantes en este proceso, estén poco motivados y puedan no aportar todo de sí para obtener esos resultados. Ahora bien, en base a esta lógica de Pressman y Wildavsky, después surgen nuevos estudios que refuerzan o trabajan en la misma línea, como por ejemplo el de Van Meter y Van Horn, sobre el sistema de implementación integrado, y que ellos básicamente, hago un repaso rápido, sostienen que este proceso se puede mejorar y puede obtener mejores resultados si los objetivos son precisos, si hay recursos e incentivos disponibles en el momento justo y preciso cuando se necesita, cuando las relaciones intergubernamentales son fluidas, es decir, que las relaciones entre, por ejemplo, la instancia nacional que lleva adelante o que impulsa determinada política, tiene buenas relaciones con las instancias subnacionales, que en muchos casos son los responsables efectivos de implementar esa política. Después en las clases prácticas vamos a hablar de ejemplos concretos que podemos abordar y utilizar estos enfoques de implementación para ver. Pero un claro ejemplo de esta situación tiene que ver, por ejemplo, con el fondo educativo, con el sistema y las políticas educativas en todo sentido. Algo menos profundo, pero igual de importante para la implementación, por ejemplo, el registro nacional para conducir. Bueno, van a ser ejemplos que vamos a ver en la práctica que tiene que ver con esto. Otra cuestión importante es que los implementadores, es decir, los que tienen que efectivamente ejecutar la política, tengan contacto con los decisores políticos para alimentar, en base a la experiencia de terreno, las decisiones, para retroalimentar esas decisiones. Y que a su vez, previamente, los decisores incorporen la mirada de los implementadores al momento de formular esas políticas públicas. Y luego también, bastante evidente, es que cuando se diseñe esa política se tenga bien en cuenta el contexto en el cual se tiene que llevar adelante esa política. Es decir, que entiendan las relaciones de poder, los actores que pueden involucrarse, ya sea para potenciar, colaborar en el proceso o para impedir o estorbar el proceso de implementación en los términos que vimos con Pressman y Wildavsky. Y que obviamente, teniendo un análisis más profundo de la implementación como un sistema, nos va a permitir optimizar los recursos y utilizarlos en la etapa y el momento donde más sean necesarios, liberándolos allí donde podemos entender que no hacen tanta falta. Después otro autor que trata Arguindegui en el texto que van a leer ustedes es Bardaj. Algo hablamos también en la clase anterior, y bueno, realmente ahí también, siempre en la misma línea, profundiza este autor en torno a la idea de la implementación como un juego político, o mejor dicho, como un juego político que a su vez tiene muchos juegos adentro, y que es fundamental para los decisores públicos adelantarse y estudiar los posibles juegos
que se pueden encontrar en el momento de implementación para adelantarse, para pensar estratégicamente y poder destruirlos, desentrañarlos previamente y de ese modo evitar que los actores involucrados al momento de la implementación traten de hacer uso de esas estrategias, de esos juegos que son disruptivos, que son contrarios a los objetivos perseguidos y eviten desviar la atención y el esfuerzo público y se concentren en los objetivos realmente perseguidos. Después Arguindegui también presenta como otros de los ejemplos de estas políticas, de estos estudios de implementación descendentes, el presentado por Masmanian y Sabatier, que identifica las variables estructurales, institucionales e independientes que hay que tener en cuenta al momento de la implementación. Yo hago un repaso rápido porque es bastante claro en el texto, con lo cual no es necesario que perdamos mucho tiempo en esto. Y sí, una segunda corriente de estudios en torno a la implementación, que adelanto no son excluyentes con los enfoques descendentes, sino que todo lo contrario. E incluso los descendentes, aunque no sea explícitamente, está teniendo en cuenta una mirada de los análisis que parten exactamente al revés. ¿Por qué? Porque estos análisis ascendentes lo que tratan de mostrar es que hay que prestar particular atención a los últimos eslabones de esa cadena de mando. Porque en definitiva, la política pública, lo que efectivamente se hace, lo que efectivamente se obtiene, es lo que brindan los que se enfrentan en última instancia con la ciudadanía, es decir, lo que hacen los agentes de calle. Entonces, yo lo que diría como primera cuestión, entre los análisis ascendente y descendente, es una cuestión de profundidad o de énfasis en el análisis. Pero vimos con Pressman y Vildavsky, con Bardach y con los demás autores, que qué esté pasando en el momento en la calle con la implementación de la política también es importante, también hay que tenerlo en cuenta al momento de formular la política. Bueno, y esta es prácticamente la postura del autor, por ejemplo, Lipke, que tenemos que tener en cuenta que esa política pública que se formula en los ámbitos de los tomadores de decisiones, en última instancia, siempre dejan importantes grados de libertad al burócrata de campo, al policía, al maestro, al médico, al trabajador social, al juez, al enfermero. O sea, imagínense cualquiera de las políticas públicas, volvamos a la clase 1 cuando yo les pedía que se imaginen su día y cómo a lo largo de un día se encontraban con el Estado. Bueno, imagínense cuántas veces se tienen que enfrentar frente a un burócrata de calle, a un burócrata de primera línea, un agente de primera línea, del cual depende esa política pública diseñada en una esfera superior. Y estos agentes tienen que adecuar lo que es esperado por la política, es decir, los objetivos perseguidos por la política, con la situación concreta específica que se le presenta frente al ciudadano. Y muchas veces tiene que decidir y adaptar esa política a la situación concreta. Y al adaptarlo y al interpretarlo, muchas veces lo que puede pasar es que haya desvíos con los resultados esperados en otra esfera. Bueno, obviamente,
la propuesta es tener en cuenta la mirada de estos agentes de primera línea. Recuerden que esto lo charlamos también con Meni Twenning, ¿no? La importancia de incorporar la mirada de estos actores, de estos burócratas de calle, para diseñar la política. Arguindegui después presenta dentro de estos análisis ascendentes el trabajo bueno, de Barrett y Fuchs sobre que implementar es conseguir que se haga algo. Bueno, uno esperaría que ese hacer algo es que se haga lo que la política formulada en los ámbitos de decisión se esperaba que se haga. Bueno, estos autores lo que dicen, bueno, a veces se hace algo distinto a lo que se esperaba y no deja de ser una política pública. ¿Sí? Y en la misma línea, ¿no? O más que bien que tiene que ver con cómo abordar estas cuestiones, estas dificultades. Bueno, Hanf sostiene que hay que analizar las redes de actores de políticas públicas para ir más allá del enfoque centrado en las instituciones oficiales, o sea, no centrarse solamente en qué hacen los decisores públicos formales e introducir cómo los actores sociales participan en el proceso de implementación. Entender que el momento de la implementación, quizás en algún momento es un poco confuso, incluso los textos, tanto de Tamayo Sá como Arguindegui, como diciendo, bueno, la implementación es el momento del Estado. No, muchas políticas públicas justamente dependen de la articulación con actores sociales. Porque, como dijimos antes, implementar una política es implementar y hacer que otros hagan algo. Y a veces los resultados esperados dependen que no solo tus subordinados administrativos hagan lo que vos esperás de ellos, sino que también los actores sociales actúen en consecuencia y vos puedas moldear esas expectativas. Cuando vean Sabatier, van a ver que justamente trabaja en esa idea, de que los actores de los cuales esperás conductas que contribuyan a obtener los resultados esperados, justamente actúen en consecuencia. Bueno, Ham sostiene eso. Analizar las redes de actores en torno al proceso de implementación, porque nos va a dar cuenta de quiénes contribuyen, quiénes se oponen, cuáles son las relaciones de poder, y de ese modo involucrar y fortalecer a los socios estratégicos y tratar de debilitar o contrarrestar las acciones contrarias a la implementación esperada de nuestra política pública. Y por último, pero en línea, la postura de León, que sostiene que esta acción pública se tiene que co-construir con la población a la cual va dirigida. No solamente dice, incorporemos la mirada de la gente de calle, es decir, del burócrata, del maestro, del policía, del médico, del enfermero, etcétera, 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 sino que también, y por sobre todas las cosas, y esto va a ir muy en línea cuando veamos en la última clase de evaluación, incorporemos la mirada de la población destinataria. Que el proceso de implementación va a ganar eficacia si se incluyen herramientas de democracia participativa, es decir, si se le pregunta a los potenciales beneficiarios de esa política pública qué es lo que esperan que el Estado haga por y a través de ellos. Bueno, en las clases prácticas en torno a esto vamos a trabajar como venimos haciendo en las últimas clases, con elementos concretos, con ejemplos concretos, no solo de la coyuntura actual que estamos atravesando, sino también de los últimos años que nos permiten ejemplificar
y graficar claramente todas estas miradas, a las cuales me adelanto como conclusión, no son excluyentes y muchas veces cuando abordemos el análisis de políticas públicas concretas, vamos a poder ver que a veces se los puede abordar predominantemente con un enfoque, pero que no excluye a su vez miradas y abordajes que incluyan análisis de otro enfoque, ¿sí? Y muchas veces se los puede abordar desde una cuestión, analizar el problema de implementación de un enfoque o analizarlo desde otro enfoque. Como siempre, va a ser más relevante para el proceso de retroalimentación de las políticas públicas cuál brinde mejores argumentos y mayor información que sostenga una postura en detrimento de otra. Porque como dijimos y como sabemos, de eso se trata precisamente el análisis de políticas públicas. Es decir, producir información oportuna para tomar las mejores decisiones públicas. Bueno, nos vemos en la próxima clase. Saludos.